Saludos, amados hermanos, que Yahweh le bendiga. En este Shabbat, para despedir de Shabbat, estudiaremos el estudio de las tempestades que golpean a los creyentes en el Mesías Yahushua. Introducción del tema. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Leemos la palabra bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua Hamashiach. Amén. Dice: así que cualquiera que escucha esta palabra mías y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que escucha estas palabras mías y no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. Amén. Aquí vemos en esta parábola del Mesías como él simboliza aquí en un sentido simbólico. Él utiliza esta parábola para referirse al creyente y su fe. El creyente que fundamenta su fe sobre las rocas, los torrentes de agua y los vientos que chocaron contra aquella casa simbolizan los problemas que le llegan a los creyentes, las tribulaciones, las dificultades, los tropiezos que encontramos en el camino cuando vamos caminando hacia nuestra meta, que es llegar a la perfección. Entonces, el creyente que se fundamenta sobre la roca, ¿cuál es la roca? Que fundamenta su fe sobre la roca. La roca es la verdad. La roca es Yahushua. El que fundamenta su fe sobre el fundamento del Mesías, sobre el fundamento de la verdad, que es la sagrada palabra de Yahweh. Ese creyente, cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, cuando vengan pruebas, ese creyente, su fe no fallecerá. Pero el creyente que fundamenta su fe en la arena, ¿qué simboliza la arena? Supersticiones, falsedades, doctrinas de hombre, fundamentos de hombre. El creyente que fundamenta su fe sobre las supersticiones y falsedades y doctrinas de hombre y suposiciones, que no fundamenta su fe en la palabra de Yahweh, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las pruebas, ese creyente caerá y será grande su ruina. Entonces, ¿por qué he llamado a este estudio las tempestades que golpean a los creyentes en el Mesías Yahushua? Por los diversos problemas que enfrentamos día a día, por tratar de ser fiel a nuestra fe. Esto es una lucha constante hasta con nuestros seres más queridos. Pero les exhorto, queridos hermanos, que debemos de seguir nuestra carrera y mantenernos firmes hasta el fin. Con el favor de Yahweh y la intercesión de nuestro amado Mesías, seremos vencedores y obtendremos el premio por lo que tanto nos sacrificamos, la corona de la vida eterna. Que Yahweh nos fortalezca en esta lucha y nos guarde en nombre de nuestro Mesías, Yahushua. Amén.
Entonces, el primer punto que tocaremos es las divisiones familiares. Entonces, en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37, las divisiones familiares. Como cuando uno le pregunta a alguien, ¿qué usted piensa? ¿El Mesías vino a traer paz? ¿Usted piensa que el Mesías vino a traer paz al mundo? La persona, sin pensarlo dos veces, dicen, sí, él vino a traer paz al mundo. Pero aquí vemos lo contrario. En Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. ¿Qué significa esto, amados hermanos? No es que él vino a poner a pelear los hijos contra los padres y la nuera contra su suegra. No, él no vino a poner a pelear, sino que por nuestra creencia, por nuestra fe traerá división. ¿Por qué? Porque no todos aceptan nuestra fe, no todos siguen nuestros fundamentos, no todos aceptan lo que el Mesías enseñó. Entonces, cuando uno acepta las enseñanzas del Mesías, cuando haya otro que no la acepte ni la quiera practicar, entonces ahí vamos a estar en división con esas personas. No es que vamos a pelear, no es que el padre peleará contra el hijo, no, sino que cuando el padre sea creyente y el hijo no, eso traerá división por causa de nuestra fe. Entonces, hay muchas ocasiones que son ocasiones duras, cuando a los padres nos toca elegir o al Mesías o a nuestros hijos. Cuando los hijos están rebeldes, que no aceptan la disciplina, entonces ahí nos toca elegir o sigo lo que me dice el Mesías o apoyo a nuestros hijos. Pero lo conveniente, amados hermanos, es uno seguir lo que dice el Mesías. Porque si apoyamos a nuestros hijos por encima de lo que dice el Mesías, de lo que dice la santa palabra de Yahweh, entonces nosotros no seremos dignos de él, como él dice. No podemos amar ni a madre, ni a padre, ni a hijo más que a él. Porque si no, no seremos dignos de él. Si lo hacemos así, no seremos dignos de él. Entonces tenemos que amarlo, que amar al Mesías sobre toda la cosa. También el primer y gran mandamiento es amarás a Yahweh sobre toda la cosa, a quien la persona conocen como Dios. Porque no podemos, con la misma boca que confesamos la verdad, no podemos apoyar la mentira. Entonces ahí no estamos en nada. Entonces, si en nuestro hogar es un hogar fundado en la verdad, entonces todo el que no acepte la verdad, entonces lo que traerá es división y nos tocará elegir, amados hermanos. Y como ya he dicho antes, nos favorece más elegir al Mesías que a nuestros hijos, porque si elegimos al Mesías vamos a vivir por la eternidad. Si elegimos apoyar el mal que hay en nuestros hijos, entonces ahí lo que vamos a hacer es que traeremos más corrupción. Por eso es que hay tanta corrupción en el mundo. ¿Por qué? Porque queremos amar tanto a nuestros seres queridos que los que nos volvemos apoyadores de lo malo. Entonces, queremos ser más misericordiosos que Yahweh. Y no, amados hermanos, lo que somos apoyadores de lo malo. Y no podemos ser apoyadores de lo malo. Tenemos que poner cada cosa en su lugar, aunque nos duela. Pero así debe de ser. Amén. El segundo paso es el sacrificio personal.
en Mateo capítulo 10, ahí mismo, versículo 38 al 39, dice, el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Entonces aquí vemos el sacrificio personal. Dice el Mesías, el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es tomar el madero? Tomar el madero es nosotros sacrificarnos y dejar todos los malos ámbitos que sabemos que no van conforme a la verdad, conforme a la palabra de Yahweh. Eso es tomar el madero. Nosotros negarnos a nosotros mismos, dejar de darnos lujos, dejar de darnos todas las cosas que así, dejar de hacer todas las cosas que hacíamos antes para agradar a la carne. Eso es tomar el madero. Nosotros ejecutar el viejo yo en ese madero. Entonces dice el Mesías, el que haya su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la hallará. Como ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo voy a vivir mi vida, cuando yo sea viejo yo me arrepiento y busco a Dios, pero ahora yo soy joven, yo voy a vivir mi vida. Entonces esa persona que habla así, que él va a vivir su vida, pero cuando sea viejo arrepentirse, entonces esa persona perderá su vida, porque la muerte le llegará antes de lo impensable. Y ya cuando son personas así, eso es un chantaje. Yahweh no acepta eso. Entonces, amados hermanos, pero el que pierda su vida por su causa, ese la hallará. ¿Qué perder su vida? Usted dejar de vivir como le da la gana y vivir como manda el Mesías, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen hermano, ser un buen ser humano. Entonces ahí uno pierde su vida anterior por comenzar una vida nueva. Eso es perder su vida por su causa. Nosotros dejar de pensar en nosotros para pensar en el reino de los cielos. La segunda es en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 25. Dice, desde entonces Yahoshua comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y morir y resucitar al tercer día. Kefá, a quien llaman Pedro, lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Maestro, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda eso. Entonces él se volvió y le dijo a Kefá, quítate de delante de mí, Satán, adversario. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Entonces Yahoshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Aquí vemos, amados hermanos, un claro ejemplo del sacrificio personal que hizo el Mesías. Él sabía que tenía que padecer, que tenía que morir en manos de los ancianos y de los principales de Jerusalén. Entonces, Pedro, Kefá, quien llaman Pedro, lo jaló aparte y le dijo, no, maestro, no permita que te hagan eso. No. Entonces, Kefá no quería que él muriera. Entonces, pero él le dijo, apártate de mí, Satán, porque tú no piensas en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres. Yahoshua sabía que tenía que morir y estaba dispuesto a morir. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios, como lo llaman.
Pero Pedro no. Pedro andaba buscando su propio beneficio. Pedro estaba pensando en el beneficio del Mesías, no en el beneficio de Elohim. Entonces, aquí vemos como el Mesías nos repite de nuevo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Esa enseñanza el maestro la repite constantemente. ¿Por qué? Porque es necesario uno negarse a uno mismo. Como le decía antes, cuando uno quiera hacer algo que va conforme a la carne, no conforme a lo que manda Yahweh, nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos lo que la carne nos pide. Tenemos que negar toda injusticia, toda falsedad que nos llegue a la mente, toda perversidad que nos llegue a la mente. Tenemos que negarla. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y hacer las cosas que nos convienen. ¿Cuáles son las cosas que nos convienen? La voluntad de Elohim, la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que tomar el madero y sacrificar al viejo hombre para comenzar una nueva vida. Y vuelve y dice el Mesías: el que busca salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Aquí hay un punto muy importante, porque mucha gente religiosa entregan su vida por su religión, aunque sean religiones falsas, como los musulmanes, como muchas religiones más, están dispuestos a morir por su religión. Pero nosotros tenemos el testimonio de muchas personas en el siglo I y después que morían, que los romanos lo echaban a los leones. ¿Por qué? Por causa de su fe en el Mesías. Entonces, amados hermanos, así mismo tenemos que estar fundamentados nosotros, dispuestos a dar la vida por nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no damos la vida por nuestra fe, la perderemos. Mas si damos la vida por nuestra fe, la hallaremos. De nada le sirve, lo que más nos pueden hacer aquí es quitarnos la vida, pero Yahweh, nuestro Elohim, nos la devolverá, la tendremos segura en él. Amén. Entonces ese es el sacrificio personal. Entonces, en nuestra vida social, dice Santiago 4, capítulo 4, versículo 4, Jacobo, dice: gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim. Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Aquí vemos como Jacobo, nos dice a nosotros que el que quiera ser amigo del mundo nos llama gente adúltera, que no saben que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. ¿Qué significa esto? Esto no significa que nosotros vamos a como que nosotros no vamos a socializar con las otras personas, que nosotros vamos a andar como despreciando a la persona. No, eso no significa eso. Eso lo que significa es no aceptar las cosas malas que la gente hace. Nosotros podemos socializar con alguien, compartir un momento, pero en cuanto ese alguien no está en ese momento haciendo cosas que desagradan a Yahweh, entonces cuando esa persona esté haciendo cosas que agradan a Yahweh, yo comparto con esa persona. Pero si está en un momento que no agrada a Yahweh, yo no tengo que compartir con esa persona. Porque si yo apoyo lo malo que hay en otra persona, entonces me constituyo enemigo de Yahweh, de Elohim. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice: busco ahora convencer a los hombres o a Elohim. ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Aquí es el mismo principio. No agradar a los hombres. Tener por primordial agradar a Yahweh. Porque si
si no agradamos a Yahweh, no somos siervos del Mesías. Entonces, amados hermanos, es favorable a agradar a Yahweh, no agradar a los hombres. Porque el que vive agradando a los hombres, lo que se está yendo es al precipicio junto con ellos. Porque si usted se lleva de agradar a un borracho, usted tiene que aceptar esa práctica de ese borracho. Si usted quiere agradar a una persona sensual, usted tiene que aceptar esa práctica de sensual. Entonces no podemos vivir agradando a los hombres. Entonces, si es necesario uno apartarse en un momento de alguien, por no faltar el respeto a Yahweh, nos tenemos que apartar. Amén. Entonces seguimos en Mateo capítulo 10. Dice, versículo 16 al 22. Miren, yo los envío. Esta es la consecuencia cuando uno no agrada a los hombres. Cuando uno prefiere agradar a Yahweh antes que a los hombres. Esta es la consecuencia que tenemos que tener clara. Dice el Mesías, miren, yo los envío como a ovejas en medio de los lobos. Así que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y a sus sinagogas, y en sus sinagogas o en sus congregaciones o en sus iglesias los azotarán. Los llevarán aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. O los gentiles son los de otras naciones. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque se les dará en aquella hora lo que deben decir, pues no son ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir, y todos los aborrecerán por causa de mí, de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Amén. Aquí vemos la consecuencia de que nosotros no agrademos a los hombres. ¿Qué pasará? Como dice el Mesías, nos entregarán a la cárcel, nos entregarán a los gobernadores. También el hermano entregará muerte a su hermano, solamente porque el hermano no apoya sus injusticias, sus perversidades. Entonces, y el padre a su hijo. El padre entregará muerte a su hijo. ¿Por qué? Por causa de su fe, como ya he dicho, por causa del Mesías. Y se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. ¿Por qué? Por causa del Mesías. ¿Por qué repito esto, amados hermanos? Porque es necesario uno saber qué le espera a uno. Es necesario uno saber a qué se enfrenta uno. Porque los enemigos de los creyentes mayormente son los de nuestra propia casa, como dice el Mesías, que se levantan contra la verdad, que viven acusando a uno. Entonces, son los principales enemigos del hombre son los de su propia casa. La principal lucha es contra lo de nuestra propia casa. Entonces, amados hermanos, por eso tenemos que tener en cuenta todo esto, porque esto no lo estamos viendo ahora, se vio en el pasado, pero ahora no lo estamos viendo. Pero llegará un tiempo que sí lo veremos, cuando la maldad de los hombres siga creciendo, porque la maldad de los hombres va en aumento y seguirá aumentando. Eso nadie lo detendrá, porque es necesario que pase para que se cumpla todo lo escrito. Amén. Entonces, ¿pero qué pasará con aquellas personas que prefieran
agradar a Elohim y no a los hombres, que amen más al Mesías que a sus hijos, que a su madre, que a su padre, que a sus esposos. ¿Qué pasarán? Que si perseveran hasta el fin, se salvarán. Es el premio, la vida, la corona de la vida eterna. Entonces perseveremos, amados hermanos. No importa qué fuerte esté la lucha, pidamos fuerza a Yahweh, que Él es fiel y nos ayudará. Pidamos en el nombre del Mesías y recibiremos, amados hermanos. ¿Qué producen las pruebas y las aflicciones? Este es el cuarto punto. ¿Qué producen las pruebas y las aflicciones? Dice, en Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedándose atrás en nada. Aquí vemos como Santiago, Jacobo, nos dice a nosotros que la diversa prueba produce ¿qué? Paciencia. Entonces, mediante las pruebas, las dificultades que uno enfrenta como creyente, nuestro carácter se va formando y en nosotros produce paciencia, produce una madurez espiritual. Entonces, amados hermanos, busquémosles el lado bueno a la cosa, porque dice la palabra que todo lo que aman a Yahweh, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces tenemos que buscar el lado bueno a la cosa, el lado positivo, aunque claro, en el momento nos duele y mucho, amados hermanos. Entonces las pruebas producen paciencia. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen perseverancia y las perseverancia produce aprobación y la aprobación produce esperanza. Aquí vemos entonces 4 frutos que producen la prueba y la tribulación. Paciencia, produce perseverancia, produce aprobación con Yahweh. Y la aprobación y la perseverancia y la aprobación produce esperanza. ¿Esperanza qué? Que sabemos que vamos a ser salvos, que sabremos que vamos a ser partícipes del reino de Yahweh en el futuro. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9, dice, en estos ustedes se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más valiosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de alabanza, gloria, honra en la revelación de Yahushua el Mesías. A él ustedes lo aman sin haberlo visto. En él creen y aunque no lo vean ahora, creyendo en él se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el objetivo de su fe, la salvación personal. Entonces aquí vemos otra cosa más que produce la prueba. La prueba produce que en la prueba se prueba nuestra fe, más preciosa que el oro. Y cuando nos gozamos en la prueba y perseveramos en la prueba, entonces ahí entonces alcanzamos el objetivo de nuestra fe, la salvación personal. Por eso que tenemos que agradar a Yahweh antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque la salvación es personal.
Entonces, amados hermanos, eso es lo que produce la prueba. Produce paciencia, produce, produce, produce perseverancia, produce aprobación y produce esperanza. Y también produce el objetivo de nuestra fe, que es la salvación personal. Amén. Entonces seguimos. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Esto es un mensaje, este versículo es para aliento cuando nos encontramos en tribulación, cuando nos encontramos en diversas pruebas. Tenemos que recordar esto, que todas las cosas, que sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Entonces, si estamos haciendo la voluntad de Yahweh, todas las cosas que vengan en el camino, que se nos atraviesen, contribuirán al bien de nosotros, a la formación de nosotros. Yahweh es fiel. Él no permitirá que seamos probados más de lo que podamos soportar. Él no nos dará una prueba que no sea humana. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar firmes y confiar en Yahweh, no en nosotros. Amén. El punto número 5, las palabras de aliento que debemos de recordar. Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 12. Al ver la multitud, subió al monte y cuando se sentó, se le acercaron sus discípulos. Él tomó la palabra y se puso a enseñarles, diciendo, felices lo que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino del cielo. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Felices los que practican la paz, porque a ellos los llamarán hijos de Elohim. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Felices ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Amén. Entonces esta es la palabra, amados hermanos, que debemos recordar. Gócense y alégrense cuando los insulten y los persigan y tengan diversas pruebas y estén sufriendo en las tribulaciones por causa del Mesías, porque así persiguieron a los profetas que eran antes de nosotros. Gocémonos, amados hermanos, porque de nosotros será el reino del cielo. Y la recompensa es grande, amados hermanos, para todos aquellos que perseveran y hacen la voluntad de Elohim antes que la de los hombres. Y para terminar, amados hermanos, la bendición sacerdotal. En Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Yahweh le habló a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles,
Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh te mire con bondad y te favorezca. Yahweh te mire con aprobación y ponga en ti paz. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Yahweh le bendiga a todos en el nombre de nuestro amado, de nuestro amo Yahushua. Amén. Shabbat Shalom, amados hermanos. Que Yahweh ponga en ustedes paz y que nos dé fortaleza cada día más para seguir afrontando los problemas, las dificultades que trae cada día. Pero en el nombre del Mesías, amados hermanos, tengan la confianza de que seremos más que vencedores. Amén.